Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a nuestras queridas celebridades turcas. Hoy el título lo dice todo y creo que ya intuyen de quiénes vamos a hablar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos nombres que juntos han incendiado las redes sociales y los corazones de miles de fans en todo el mundo. Vamos a desgranar el titular: escándalo legal, Hande y Kerem en problemas inesperados. Suena fuerte, ¿verdad? Pues sí, la vida de las estrellas, por mucho que parezca de cuento de hadas, a veces nos trae giros que ni ellos mismos se imaginan. Queremos invitarlos a quedarse hasta el final del vídeo porque vamos a analizar qué está pasando realmente, qué tipo de problemas podrían estar enfrentando y cómo esto podría afectar a sus carreras y a su relación, si es que la hay más allá de las pantallas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este huracán de noticias, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos a seguir trayéndoles la información más jugosa y analizada del mundo del espectáculo. Solo un clic y listo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El mundo de las celebridades turcas y en particular el de Hande Erçel y Kerem Bürsin, siempre está bajo el microscopio. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, mejor conocida en muchos mercados como Love is in the Air, su química en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en un fenómeno. Los fans se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban Eda y Serkan, y por ende, de Hande y Kerem. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, teorías y, por supuesto, deseos de que su romance fuera real fuera de las cámaras. Y aunque nunca confirmaron ni desmintieron oficialmente un noviazgo duradero, hubo rumores, hubo citas, hubo señales que mantuvieron viva la llama de la esperanza en sus seguidores. Pero como bien saben, la fama tiene un precio, y a veces ese precio se paga en forma de escrutinio público constante, presiones mediáticas y, lamentablemente, en este caso que nos ocupa, posibles problemas legales. El título de hoy es bastante directo y no deja lugar a dudas: hay un escándalo legal en camino, y los protagonistas son ni más ni menos que Hande y Kerem. La pregunta del millón es, ¿de qué se trata? ¿Qué tipo de problemas inesperados han surgido en sus vidas? Parece que la sombra de la ley se ha cernido sobre estos dos ídolos turcos, y esto, créanme, es algo que ha tomado por sorpresa a muchos. Cuando pensamos en escándalos que involucran a celebridades, solemos imaginar dramas personales, relaciones tormentosas o quizás algún desliz en redes sociales. Pero un escándalo legal es un término mucho más serio, que puede implicar desde disputas contractuales hasta acusaciones más graves. La falta de detalles específicos en el titular deja un vacío intrigante que debemos intentar llenar con la información que ha ido surgiendo. Las noticias que circulan, fragmentadas y a menudo contradictorias, apuntan a que este problema legal no es algo menor. Se rumorea que podría estar relacionado con asuntos de negocios o con acuerdos que no se han cumplido como se esperaba. Tengan en cuenta que tanto Hande como Kerem son figuras públicas muy influyentes, con contratos millonarios, proyectos empresariales y una gran cantidad de activos. Cualquier irregularidad, por pequeña que parezca, en este tipo de acuerdos puede escalar rápidamente a problemas legales de gran envergadura. Una de las líneas de investigación que se ha mencionado en algunos medios turcos, aunque todavía no hay confirmación oficial de la fuente o la naturaleza exacta del problema, es la posibilidad de que esté relacionado con algún tipo de disputa contractual. Podría ser algo relacionado con su trabajo anterior, quizás algún incumplimiento de contrato por parte de alguna productora, de algún agente o incluso entre ellos mismos, aunque esto último suena menos probable dado que sus carreras han ido en paralelo, pero no tan entrelazadas como para generar un conflicto directo de esa índole. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las colaboraciones y los acuerdos son complejos y a menudo involucran a muchos intermediarios. Un pequeño malentendido, una cláusula mal interpretada, o incluso un tercero intentando sacar provecho de su fama, podría ser el detonante. Imaginemos, por ejemplo, un acuerdo para una campaña publicitaria importante o para la producción de un proyecto nuevo que no salió según lo planeado, y que ahora está generando responsabilidades legales. Otra posibilidad, y esta es más especulativa pero no por ello menos intrigante, es que el escándalo legal esté relacionado con algún proyecto de inversión o con la gestión de su imagen. Hande, por ejemplo, es una de las mujeres más seguidas y con más contratos de publicidad en Turquía, y sus finanzas deben ser manejadas con extremo cuidado.
Kerem, por su parte, ha mostrado interés en emprender y en diversificar su carrera. Si alguno de estos proyectos ha tenido problemas de financiación, o si ha habido alguna irregularidad en la forma en que se han manejado los fondos, esto podría derivar en problemas legales. Pensemos en posibles deudas, en contratos de inversión que no han sido honrados, o incluso en posibles acusaciones de fraude si las cosas se han puesto realmente serias. Es un terreno resbaladizo y la falta de información clara alimenta todo tipo de especulaciones, algunas más sensacionalistas que otras. La palabra inesperados en el título es clave. Sugiere que esta situación no es algo que estuvieran anticipando, que ha surgido de repente y que, por lo tanto, los ha pillado desprevenidos. Esto podría significar que la causa del problema legal es algo que sucedió de forma imprevista, quizás un accidente, un evento fortuito que ha tenido consecuencias legales, o un litigio que ha sido iniciado sin previo aviso por alguna de las partes involucradas. Para dos figuras públicas que gozan de una imagen tan cuidada y de un público tan fiel, un escándalo de esta naturaleza puede ser devastador. La forma en que se maneje la crisis será crucial para su futuro profesional. Es importante destacar que hasta ahora, la información es escasa y se basa principalmente en rumores y en algunas publicaciones de la prensa sensacionalista turca. No tenemos detalles concretos sobre quién ha iniciado el proceso legal, ni sobre la naturaleza exacta de las acusaciones. Sin embargo, el mero hecho de que se hable de un escándalo legal, ya es suficiente para generar preocupación entre sus seguidores y para poner en alerta a la industria del entretenimiento. Los medios de comunicación están ávidos de detalles, y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se difunden tanto hechos como especulaciones sin control. Considerando la repercusión que tuvo Senkalkapm a nivel internacional, cualquier problema que afecte a Hande y Kerem no solo impactará en Turquía, sino que resonará en todos los países donde su serie fue un éxito. Imaginen el desconcierto de los fans en Latinoamérica, en España, en otros rincones del mundo, al enterarse de que sus ídolos están envueltos en un lío legal. La confianza del público es un bien muy preciado para las celebridades, y un escándalo, independientemente de su gravedad, puede erosionarla si no se maneja con transparencia y con la debida diligencia. Analicemos las posibles repercusiones. En el plano profesional, un escándalo legal puede tener consecuencias directas en la carrera de un actor. Podría resultar en la cancelación de contratos publicitarios, en la pérdida de oportunidades para nuevos proyectos, o incluso en la imposición de multas o sanciones que afecten su patrimonio. Las productoras y las marcas son muy cautelosas a la hora de asociarse con celebridades que están involucradas en controversias legales, ya que esto puede dañar su propia imagen y reputación. Por otro lado, la forma en que gestionen esta situación, con honestidad y transparencia, podría incluso fortalecer su imagen, demostrando resiliencia y compromiso con la justicia. En cuanto a su relación, si es que existe o existió de forma pública, este tipo de presiones externas pueden ser muy difíciles de sobrellevar. La vida de pareja bajo el escrutinio público ya es un desafío, y añadirle el estrés de un problema legal puede poner a prueba la fortaleza de cualquier vínculo. Sin embargo, también es posible que se apoyen mutuamente en estos momentos difíciles, fortaleciendo su relación en lugar de debilitarla. El tiempo dirá cómo se desarrollan las cosas en este aspecto. Es fundamental recordar que hasta que no haya una declaración oficial por parte de Hande, Kerem o sus representantes legales, toda esta información debe ser tratada con cautela. La especulación es parte del juego mediático, pero no debemos caer en juicios precipitados ni en difamaciones. Lo que sí podemos hacer es mantenernos informados a través de fuentes confiables y esperar a que se aclaren los hechos. En resumen, el titular "Escándalo legal Hande y Kerem en problemas inesperados" nos ha llevado a explorar diversas hipótesis sobre la naturaleza de este problema. Podría tratarse de disputas contractuales, problemas de inversión, irregularidades financieras o cualquier otro asunto que involucre la ley. Lo que está claro es que esta situación ha surgido de forma imprevista y tiene el potencial de impactar significativamente sus carreras y sus vidas. El mundo del espectáculo es un escenario donde los éxitos y los fracasos, la alegría y la controversia, a menudo van de la mano. Lo importante es cómo los protagonistas enfrentan estos desafíos, y sin duda, Hande y Kerem tendrán que demostrar su fortaleza y su temple en los próximos meses. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un tema intenso y lleno de interrogantes, ¿verdad? Hemos intentado desgranar lo máximo posible el significado detrás de ese titular tan impactante sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin y sus problemas legales inesperados.
Hemos explorado las posibles causas, desde disputas contractuales hasta problemas de inversión, y hemos reflexionado sobre las posibles repercusiones en sus carreras y vidas personales. Lo más importante, como siempre, es recordar que debemos esperar a tener información oficial y precisa antes de sacar conclusiones definitivas. La especulación es inevitable en el mundo del entretenimiento, pero la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que les haya resultado interesante y que les haya aportado una perspectiva clara sobre esta noticia que ha sacudido el panorama del entretenimiento turco. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que podría estar pasando con Hande y Kerem? ¿Tienen alguna teoría? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Su feedback es súper valioso para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo noticias, análisis y las primicias más jugosas del mundo del espectáculo, no olviden dar un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden nada de lo que preparamos para ustedes. Activen también la campanita de notificaciones para que les avisemos al instante cuando subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.